Ya en este punto es muy difícil que no sepas qué es un iceberg en el contexto de Internet, pero si no tienes conocimiento, te doy una pequeña definición. Es una especie de metáfora en Internet, que se refiere al concepto de que solo vemos una pequeña parte de un fenómeno, hecho, momento, etc., mientras que la mayor parte está oculta o no es fácilmente visible. Esta se utiliza para ilustrar que solo somos conscientes de una fracción de lo que realmente está ocurriendo. He decidido traer esta nueva serie de videos donde repasaremos ciertos icebergs que estén relacionados con los videojuegos, como lo son de consolas, empresas desarrolladoras, la industria en sí, sagas, entre otros temas que puedan prestarse a un desarrollo como este. Cabe aclarar que yo no creé ninguno, las imágenes que tomaré como base para la creación de este contenido siempre estarán en la descripción para darle sus respectivos créditos a su creador. De momento, en lo que escribo el guión de este video, aún no sé cómo lo dividiré, si por niveles, por duración del video o de alguna otra manera, aunque me inclino más por la primera opción, el de dividirlo por niveles. Pero bueno, dejando esto a un lado, en este video les traigo lo que será el iceberg de los videojuegos cancelados. Recuerden que la imagen original estará en la descripción, así que sin más relleno, demos inicio. Half-Life 2, Episodio 3 es un videojuego que estaba planeado como la tercera entrega de una serie de episodios que continuarían la historia de Half-Life 2. Este capítulo estaba destinado a continuar la narrativa de la saga, con la promesa de respuestas a muchas preguntas planteadas en los juegos anteriores. Sin embargo, a pesar de las expectativas de los fans, Valve terminó por cancelarlo, entre comillas, y citó como motivos la falta de dirección y las limitaciones del formato episódico. A causa de esto, se retrasó el desarrollo de un nuevo Half-Life hasta que se completara su nuevo motor de juego, Source 2. Mark Ladlow, el escritor de los juegos de Half-Life, dejó Valve en 2016 y en 2017, lanzó una historia corta que los periodistas interpretaron como un resumen de lo que podría haber sido la trama del episodio 3, aunque Ladlow lo negó. Esta sigue al protagonista, Gordon Freeman, mientras viajaba al Ártico y aborda el Borealis, un barco experimental creado por Aperture Science. Después de que Ladlow publicara la historia, los fanáticos lanzaron varios proyectos para intentar recrear el episodio 3. Después de varios juegos de Half-Life cancelados, Valve terminó lanzando un juego de realidad virtual, el Half-Life Alyx, en el año 2020. Star Fox 2 continúa la historia de la saga, donde el jugador asume el papel de pilotos de naves espaciales que forman parte del equipo conocido como Star Fox. El objetivo del equipo es proteger el sistema solar Lylat del malvado Andros. La jugabilidad combina elementos de combate aéreo en 3D con una perspectiva en tercera persona y una mecánica de simulador de vuelo. Fue desarrollado originalmente para la SNES y estaba previsto para ser lanzado en 1995. Sin embargo, debido al próximo lanzamiento de la Nintendo 64 y su sistema de gráficos 3D más avanzado, Nintendo decidió cancelar el juego para enfocarse en el desarrollo de títulos para su nueva consola. Introduce nuevas mecánicas como la posibilidad de seleccionar diferentes personajes, cada uno con su propia nave y habilidades únicas. Una característica única es su sistema de mapa estelar en tiempo real. Los jugadores deben seleccionar destinos y enfrentarse a enemigos mientras se mueven por el espacio, lo que añade un elemento estratégico al juego. Aunque el juego fue cancelado oficialmente, una versión no terminada fue filtrada en internet y se convirtió en un juego muy buscado entre los coleccionistas y aficionados a los juegos retro. En 2017, Nintendo anunció que Star Fox 2 sería incluido como parte de la Super Nintendo Classic Edition, una consola en miniatura que incluía una selección de juegos clásicos de SNES preinstalados. Sonic Stream fue un videojuego de plataformas en 3D protagonizado por el famoso personaje Sonic the Hedgehog de Sega. El juego estaba siendo desarrollado a mediados de los años 90 para la consola Sega Saturn, pero nunca llegó a ser lanzado oficialmente. Tenía como objetivo llevar la velocidad y el estilo característico de Sonic al entorno tridimensional. Los jugadores controlarían a Sonic mientras recorren niveles en una perspectiva en tercera persona.
Además, se planeó la posibilidad de jugar con otros personajes, como Tails y Knuckles, cada uno con sus propias habilidades únicas. El desarrollo de Sonic X-Treme fue un proceso problemático y prolongado. Fue concebido como el primer juego de Sonic en 3D, lo que presentaba un desafío técnico significativo en esa época. Las razones de su cancelación son varias y variadas. Algunas incluyen la combinación de desafíos técnicos en la transición a gráficos tridimensionales, la presión de adaptarse a la nueva consola Sega Saturn, cambios en la dirección del proyecto, la competencia en la industria de los videojuegos y la necesidad de mantener altos estándares de calidad para un personaje icónico como Sonic. Estos factores contribuyeron a la decisión de Sega de no lanzar el juego. Pero a pesar de su cancelación, Sonic X-Treme sigue siendo un tema de interés para los aficionados y ha inspirado numerosos proyectos de fans que intentan recrear el juego utilizando motores y herramientas modernas. Pocket Monsters RPG es un juego de Pokémon inédito. Estaba planeado para Nintendo 64 DD, pero fue cancelado sin una explicación oficial. Se sabe poca o nula información al respecto. Al parecer, el juego fue mencionado por primera vez en junio de 1997 por Shigeru Miyamoto durante una entrevista en la que se discutía el futuro de la Nintendo 64 DD. Si bien Pocket Monsters 64 estaba programado para ser lanzado en el lanzamiento del 64 DD, solo se hizo referencia a Pocket Monsters RPG como desarrollado por Game Freak sin fecha tentativa de lanzamiento. Durante una entrevista 3 meses después, con Shigeru Miyamoto y Tsunekazu Ishihara, señalaron que se estaban desarrollando al menos 3 juegos de Pokémon para Nintendo 64 DD. Se decía que todos los títulos estaban correlacionados en términos de usar los mismos modelos de Pokémon. En el Nintendo Space World de 1997, evento que se celebró en Japón en noviembre, los únicos juegos de Pokémon para 64DD revelados fueron Pokémon Stadium y Pokémon Snap. Estos juegos terminaron siendo lanzados para Nintendo 64. Si bien es posible que Pocket Monsters 64 fuera un nombre en clave para Stadium, ningún juego de Nintendo 64 se acercó a la descripción de Pocket Monsters RPG. Años más tarde, Pokémon Colosseum fue el primer juego RPG de Pokémon lanzado para un GameCube, y Pokémon XD siguió sus pasos. Después del lanzamiento de Conker's Bad Fur Day, Rare comenzó la producción en un nuevo juego de Conker llamado Conker's Other Bad Day. Pero en 2002 Microsoft compró a Rare de Nintendo, así que en lugar de terminar y lanzar el juego, Rare rehizo Conker's Bad Fur Day para Xbox, nombrándolo Conker, Loaded y Loaded. El 16 de septiembre de 2008 se anunció que Microsoft canceló el juego de Conker en el que Rare estaba trabajando, y en una entrevista posterior, algunos miembros del personal de Rare insinuaron lo que podría haber sido. Pese a que aún es posible que se produzca el juego, se desconoce si saldrá en algún momento. Se suponía que después de los acontecimientos de Conker's Bad Fur Day, Conker busca cómo revivir a su novia Berry después de su muerte en el anterior juego, pero esta vez como el rey de toda su tierra. Crest Zero respondió que no solo comenzaron a trabajar en una secuela con ese título, sino que también tenían un argumento completo listo para ser representado en la pantalla y muchas nuevas referencias de cine en mente. Este también dijo que se iba a tratar sobre el mal reinado de Conker, el cual se gastaría todo el dinero del reino en cerveza y mujeres. Este ahora iba a tener que escapar de una posible ejecución por sus acciones. Dijo en una entrevista en septiembre de 2012, se hicieron algunos gráficos y conceptos con seguridad, pero en realidad no llegó mucho más allá de eso. En cuanto a lo que le sucedió al final a Conker, se convierte en el emperador del universo conocido y consigue una nueva novia. Sucedieron muchas otras cosas, con la aparición de algunos personajes nuevos y los viejos favoritos, como el descubrir la infancia de Greg y por qué odiaba a los gatos y se mostraría a Verdi morir. Al igual que con el juego original, la secuela terminaría con una nota agridulce. En mayo de 2019, se reveló más información por parte de Crest Zero. Al inicio del juego, el Rey Pantera regresaría a la vida al cambiar de cuerpos con Conker, el cual había muerto por traición al reino. Tendríamos que controlar a dicha versión oscura del personaje para así matar a algunos personajes como al Raptor y a Frankie.
Al final de esto, usaríamos al verdadero Kanker para salir de la muerte y volver a derrotar al Rey Pantera, saliendo así unos falsos créditos finales del juego. También menciono cómo serían algunas de las estructuras de lugares que estarían en el juego y nos mencionaría el nuevo interés amoroso de Kanker, Bunny the Rabbit. Pese a que se considera cancelado este proyecto, sí es posible que en algún momento se llegue a realizar. Banjo-Tooie es la tercera entrega de la serie de videojuegos de Banjo-Kazooie para Nintendo 64, siendo la secuela del juego Banjo-Tooie, pero que finalmente sería cancelado. Más tarde, se decidió se le harían diversos cambios, como la jugabilidad y el nombre, convirtiéndose en Banjo-Kazooie, Nuts y Bolts. Según Greg Mills, diseñador de Rare, Banjo-Tooie era solo una broma y nunca hubo un plan para un tercer juego como los dos primeros. Aunque no se sabe casi nada acerca del juego, se podría deducir que tras la derrota de Gruntilda, sus secuaces cobrarían venganza en contra de Banjo y Kazooie, perseguidos por una horda de enemigos, pues esto fue mostrado previamente en un pequeño tráiler demostrativo. Aunque cabe destacar que la tercera secuela es definitivamente Banjo-Kazooie, Nuts y Bolts, si se tenía planeado ponerle el título Treye, anunciándolo casi al final de la segunda secuela, antes de que Gruntilda fuera derrotada. Hubo mucha intriga y curiosidad acerca de este juego, sin embargo, Rare le tenía pensado lanzarlo para la plataforma GameCube, pero finalmente fue cancelado debido a que Microsoft había comprado la empresa Rareware, posponiendo así todos los proyectos que tenían en mente. Motor 3 inició su desarrollo en 1994, siendo la continuación de la popular entrega Mother o conocida como Earthbound fuera de Japón. El proyecto surgió como una decisión comercial acertada, impulsada por el notable éxito de su predecesor. Bajo la dirección de Shigesato Itoi y con el apoyo entusiasta de Shigeru Miyamoto, el equipo se propuso crear una experiencia de juego innovadora, tomando como inspiración la revolucionaria libertad creativa presentada en títulos como Super Mario 64. No obstante, el camino hacia la culminación del juego estuvo marcado por una serie de desafíos técnicos considerables. Inicialmente previsto para la consola Super Famicom y posteriormente adaptado para el periférico Nintendo 64DD, el desarrollo se vio enfrentado a limitaciones de hardware y ajustes de plataforma que hicieron que el proyecto fuese complejo de gestionar. A pesar de los avances y una demostración juguable en eventos como el Space World de 1999, el juego enfrentó dificultades para asegurar una fecha de lanzamiento concreta. Tras una serie de ajustes en la estrategia de desarrollo, que incluso contemplaron la posibilidad de un lanzamiento en GameCube o Game Boy Advance, el proyecto finalmente fue cancelado en el año 2000. Aunque se había logrado un progreso sustancial, con aproximadamente el 60% del juego completado y los conceptos básicos definidos, Mother 3 se mantuvo como una joya no lanzada en la historia de los videojuegos. El desarrollo de Earthbound 64 experimentó notables cambios con respecto a la versión final de Game Boy Advance. Originalmente, estaba ambientada 10 años después de Earthbound en el año 2000X, el juego se planificó con 12 capítulos que abarcaban una década, cada uno con su propio personaje principal. En contraste, la versión final cuenta con 8 capítulos distribuidos en 3 años. Aunque el personaje principal no se determinó durante el desarrollo para Nintendo 64, es probable que Lucas hubiera asumido este rol. Se contempló la inclusión de un paquete de expansión llamado Mother 3.5, aunque esta idea fue descartada. La narrativa original pretendía ser más sombría que el producto final, con un jefe final sin diálogos para crear una experiencia más aterradora. La trama exploraría un mundo en constante cambio, donde los detalles de la ciudad se alterarían diariamente para impulsar la trama. Cada enemigo tendría su propia perspectiva, por pequeña que fuera. El escenario se describió como un lugar extraño difícil de clasificar entre la Edad Media y el Viejo Oeste, con un misterio que se revelaría a medida que avanzara la historia. Sin embargo, la complejidad de la trama superó las capacidades del hardware de la Nintendo 64, lo que llevó a la creación de la versión final de Mother 3. Poco se sabe sobre los capítulos que se eliminaron, pero Flint iba a tener un papel más extenso, y existen indicios de que Salsa y Klaus también tendrían un mayor protagonismo.
La demo presentada en el Space World de 1999 fue elogiada por IGN, quien destacó la escena de los carros de mina como especialmente impresionante y posiblemente una de las secuencias más asombrosas de la consola Nintendo 64 hasta ese momento. IGN elogió la intuición de los controles, la calidad orquestada y memorable del sonido, así como la solidez del motor gráfico en 3D. Sin embargo, expresaron confusión sobre el sistema de batalla y señalaron que, aunque el juego prometía originalidad, no podían determinar completamente cómo la historia y los personajes interactuarían. Super Mario 64 2 es el título de un videojuego cancelado de la saga de Mario, el cual iba a ser la secuela del videojuego Super Mario 64 y tenía planeado lanzarse a finales de 1999. Iba a ser producido para el impopular periférico Nintendo 64 DD, pero fue cancelado a principios de la producción debido a la falta de progreso y el fracaso comercial del accesorio. Solo un nivel de demostración fue creado, pero nunca fue mostrado al público. Es posible que algunos conceptos de este videojuego se incluyeron en el videojuego Super Mario 64 DS. También es posible que los videojuegos Super Mario Sunshine o Super Mario Galaxy llegaran a incluir elementos de este juego. Luigi también se estableció para que apareciera en este videojuego, pero no se sabía qué tipo de rol se le hubiese otorgado. Sin embargo, se puede suponer que habría sido un personaje disponible, ya que Shigeru Miyamoto había planeado hacer a Super Mario 64 2 un videojuego multijugador, siendo hecho el primer nivel demo Yugebel 1 de tipo multijugador. Miyamoto también había declarado, cuando aún estaba en el proceso de producción, que él estaba pensando en lanzar el juego en un sistema de juego completamente nuevo. También se desconoce qué poderes y habilidades, en su caso, iban a aparecer en el videojuego. Cuando fue cancelado, algunas personas supusieron que el prototipo Super Mario 64 Desk Version tenía alguna relación con este videojuego, pero dicho título resultó ser un port de la versión original de Super Mario 64 para el 64 DD, con algunas mejoras técnicas, aunque nunca fue lanzado comercialmente. Y bueno, hasta aquí la primera parte de esta serie, cubrimos lo que vendría a ser el primer nivel de este iceberg. Si te gustaría ver la segunda parte u otro iceberg de otro tema, eso sí, que esté vinculado a los videojuegos, no olvides dejarlo en los comentarios, yo siempre los estoy leyendo. Espero que el video haya sido de tu agrado, si fue así te agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras para poder llegar a más personas, es totalmente gratis y apoyas con eso al canal. Te recuerdo que en la caja de la descripción podrás encontrar mis otras redes sociales donde subo videos cortos, que aunque posteriormente los subo a este canal, allá los podrás encontrar completos y sin interrupciones. Sin más, les mando un saludo y nos vemos en un próximo video.